El divorcio en la Biblia. ¿Dios en la Biblia prohíbe el divorcio? ¿Dios en la Biblia prohíbe el recasamiento? Miremos lo que enseña la Biblia en cuanto al divorcio. Deuteronomios capítulo 24 nos dice, así en la Reina Valera de 1960: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá irse a casar con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Según este pasaje bíblico, en la Torá, Yahvé sí permite el divorcio y el recasamiento. Negar esto en la Biblia es negar la palabra de Dios. Dios permite el divorcio y el recasamiento. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí estamos mirando que las escrituras es el manual que nos enseña si Dios permite el divorcio, sí o no, y estamos mirando que Dios sí permite divorcio y sí permite recasamiento. Sigamos mirando. En este versículo bíblico podemos mirar que Dios permite el divorcio y el recasamiento porque Él mismo expresa: le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y ella podrá irse a casar con otro hombre. O si se casa con un segundo hombre, o si el segundo hombre muere, ella no puede volver con su primer esposo, porque es abominación delante de Jehová. Miremos otros actos abominables donde Dios permite divorcio y recasamiento. El mismo Dios manda divorciarse de mujeres extranjeras a los sacerdotes y levitas, como está escrito en Esdras 10:2, Esdras 9:2, Esdras 10:10 al 11. Ahora miraremos el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Estamos mirando la oración de confesión de Esdras por su pueblo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebeseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Esdras exhorta al pueblo de Israel por un gran pecado que habían cometido. Ellos se habían casado con mujeres extranjeras de los pueblos, y eso estaba prohibido, casarse con mujeres extranjeras. Ahora miraremos Esdras 10, versículo 2. Entonces respondió Zacanías, hijo de Geniel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos un pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley.
Ahora miraremos Esdras 10:10. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, da gloria a Jehová, Dios de nuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. También el libro de Nehemías habla en cuanto al pecado de Israel de casarse con mujeres extranjeras. Miremos Nehemías 13:26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Bueno, ahí miramos estos versículos bíblicos que nos cuentan las grandes abominaciones que había cometido el pueblo de Israel, juntándose y casándose con mujeres extranjeras. Y Dios manda a que estas mujeres extranjeras sean echadas con sus hijos. Estas mujeres moabitas y todas estas mujeres extranjeras adoraban a sus ídolos paganos. Imagínense, ¿no? Un israelita dándole honra y gloria a Dios y ella dándole honra a su Dios pagano. Por eso Dios manda a los sacerdotes y levitas que se separen de estas mujeres con sus hijos y las echen. Aquí hubo un divorcio. Dios manda que se divorcien de esas mujeres y que echen a esas mujeres extranjeras y que tomen para sí mujeres del pueblo de Israel para que adoren al Dios de Israel. Entonces aquí miramos claramente que Dios permite divorcio y recasamiento, porque les dice: echen esas mujeres y a sus hijos, y ahora sí vengan a adorarme y restáurense y consigan para sí mujeres del pueblo de Israel, mujeres santas, Kadosh. Entonces, los que dicen que Dios no permite divorcio están fuera de las escrituras, no conocen las escrituras, son unos indoctos que tuercen las escrituras para su propia perdición, como expresa el libro de Pedro. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bueno, estamos mirando que Dios en la Biblia, como miramos ahí en el libro de Esdras y Nehemías, Dios mandó a que se divorciaran de esas mujeres paganas, extranjeras, y que consiguieran mujeres de su pueblo, mujeres Kadosh, mujeres santas. ¿Por qué Dios mandó a que estas mujeres fueran echadas del pueblo? Porque los hombres de Israel habían tomado para sí mujeres extranjeras. Ellos se habían casado con mujeres extranjeras. El mandamiento de Dios prohíbe juntarse o casarse con mujeres extranjeras, como está en Deuteronomio 7:2. Y cuando el Señor tu Dios te haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonios con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá, como está en Deuteronomio 7:3. Versículo 4. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá, dice el Eterno. Entonces, como miramos en estos versículos donde está la ley, los sacerdotes y los levitas se habían casado con mujeres extranjeras. Estas mujeres extranjeras rendían culto a otros dioses. El culto a estos dioses era matar niños. Esto era abominable, esto era abominación delante del Eterno. Esta diosa Acera era muy venerada en los tiempos del exilio babilónico. A Acera también se le conoce con otros nombres, como Astarte, Artemisa, en fin. Esta diosa era la diosa de la fertilidad y el amor, donde el culto era tener sexo y procrear y fertilizar la tierra. Cometer adulterio y fornicación espiritual para Dios es muy grave. Por eso Dios mandó la carta de divorcio, la carta de repudio, por practicar faltas indecentes que ofenden a Dios y a su esposo. Levítico 20:5 dice: entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y les cortaré de entre el pueblo,
con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose en pos de Moló, el culto a Moló. Imagínense, el culto a Moló era gran abominación delante del Eterno, y estas mujeres rendían culto a Moló. Jueces 8:33 dice: y aconteció que como murió Gedeón, los hijos de Israel tomaron y fornicaron en pos de los Baales, y pusieron por Dios a Baal Berín, otro dios pagano, Baal Berín. Ezequiel 23:37 nos dice: porque han cometido adulterio y hay sangre en sus manos, han cometido adulterio con sus ídolos, y aún a sus hijos que dieron a luz para mí, han hecho pasar por fuego como alimento para los ídolos. Oigan, volvamos a leer desde esto. Porque han cometido adulterio y hay sangre en sus manos, han cometido adulterio con sus ídolos, y aún a sus hijos que dieron a luz para mí, han hecho pasar por fuego como alimento para los ídolos. Quemaban a los niños. O sea que en el libro de Ezequiel nos narra cómo los israelitas quemaban a sus niños haciéndolo pasar por fuego. Los israelitas hacían pasar por fuego a sus niños para sus ídolos como alimento. Esto era despiadado, esto era abominable, esto era abominación delante del Eterno. Hacer pasar a un niño por fuego, quemar un niño, darlo en sacrificio a Moló, a Cera, a Astarte, a Baal, a todos estos ídolos paganos. Esto era abominación. Por eso Dios mandaba que se divorciaran de esas mujeres que tenían estos cultos. El divorcio en la Biblia se da por faltas abominables como adoración de ídolos o cosas indecentes que den de qué hablar al varón si la mujer tiene cosas indecentes. Si una esposa adoraba un ídolo, eso daba para divorcio. Como relata Esdras y Nehemías, Dios, por estas prácticas abominables, permitía el divorcio. Leyes sobre la castidad, según nos cuenta el libro de Deuteronomio 22:13, 23 al 25, dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y después de haberse allegado a ella, la aborreciere y le atribuye faltas que den de qué hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me allegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Versículo 16. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Versículo 17. He aquí, él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ve, aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Versículo 19. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Versículo 20. Si resultare ser verdad que no se halló virgen en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con su marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Deuteronomio 22:22. En este verso podemos ver cómo un hombre se casa con una mujer virgen, pero él después la desprecia por no haberle gustado tener sexo con ella. Y el muy descarado la calumnia diciendo que no era virgen y la repudia. Los padres de la joven, para no perder su dinero de la dote, apela a la señal de la virginidad. Esto era unas sábanas blancas que se ponían el día de la boda, cuando iban a tener relaciones sexuales, cuando iban a tener sexo. Si las sábanas estaban manchadas con sangre, eso indicaba que la joven era virgen. Pero si ella no era virgen, moría, porque había fornicado en la casa de su padre.
Pero si un hombre la calumniaba a ella después de haberse casado y tener sexo con ella, diciendo que no era virgen, él pagaba una alta suma de dinero de multa y después era castigado por difamar a una doncella de Israel. Versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con su marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Deuteronomio 22:22. Los fariseos del tiempo de Jesús quisieron entramparlo, lo quisieron hacer caer para enjuiciarlo, apelando a un tema controversial de la época entre las dos escuelas fariseas que se encontraban en esa época, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Ahora miremos la enseñanza de Jesús en cuanto al divorcio. Jesús enseña sobre el divorcio. Vamos a ver el libro de Marcos capítulo 10. Esta cita también se encuentra en Mateo 19, del 1 al 12, y en Lucas del 16 al 18. Lo vamos a leer aquí en el libro de Marcos capítulo 10. Capítulo 10. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vemos el testimonio de Marcos que nos cuenta sobre el divorcio, donde nos dice que cualquier hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. O si una mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Aparentemente, con este pasaje de Marcos capítulo 10, no se puede una persona divorciar, porque a muchos se nos olvida que debemos examinar toda la Biblia y los otros testimonios de los otros apóstoles. Miremos el testimonio de otro apóstol que nos cuenta con exactitud lo que dijo Jesús. En este otro evangelio de Mateo, Mateo da unos detalles que no se nos puede escapar sobre el matrimonio y divorcio. A Marcos se le olvidó un detalle que no se le olvidó a Mateo. Miremos el detalle que no se le olvidó a Mateo y lo examinaremos en cuanto al divorcio. Capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Miramos claramente que Mateo no se le pasó por alto algo que no menciona el libro de Marcos en cuanto al divorcio. La frase salvo por fornicación. Hay una salvedad que no menciona el libro de Marcos, pero que sí la menciona el libro de Mateo. Salvo por fornicación. Y dice así: Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer
salvo por causa de fornicación o adulterio, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vemos que en este evangelio sí nos explica un poquito más claro que la única salvedad para divorciarse es la fornicación y el adulterio o cualquier falta indigna, como mencionó el libro de Deuteronomio. Miremos otras traducciones que mencionan a no ser por fornicación. Otras traducen de la siguiente manera. Miremos cómo dice y cómo traduce otras traducciones. A no ser por causa de infidelidad, a no ser por causa de unión ilegal, Dios habla hoy, excepto cuando ésta haya sido infiel, como menciona la otra traducción, Biblia, Dios habla hoy, a menos que ella le haya sido infiel, nueva traducción viviente, excepto en caso de inmoralidad sexual. Esta traducción es la Nueva Versión Internacional. Miremos claramente que Jesús dice que si uno se divorcia debe ser solo por porneia en griego, que esto traduce fornicación, adulterio. Esta frase en griego significa lo siguiente: adulterio, fornicación, prostitución, incesto, idolatría, lujuria ilícita. De acuerdo con las anteriores palabras basadas al griego, aquí hay una lista de personas que pueden cometer fornicación. Primero, aquellos que cometen adulterio. El acto de adulterio es entonces un acto de fornicación. Segundo, aquellos que cometen incesto. ¿Pueden solamente las personas solteras cometer incesto? Si un hombre tiene relaciones con su hija, eso es incesto y por lo tanto es fornicación. Si una madre tiene relaciones con su hijo, esto es incesto y fornicación, como está en 1 Corintios 5:1. Si un hermano y una hermana, casados o no, tienen relaciones, esto es incesto. Casados o no, el incesto es fornicación. Tercero, la idolatría es fornicación. La idolatría es en el espíritu lo que es el adulterio en la carne. Pero ¿qué hay en el acto de la idolatría que lo hace también fornicación? El significado en el griego en los tiempos bíblicos y del griego de hoy quiere decir que algún acto de fornicación ha ocurrido. Cuarto, la lujuria. Esta incluye al casado y al soltero. Es una falsedad decir que solamente las personas solteras pueden cometer lujuria. Algunos declaran, la lascivia es la complacencia ilícita de la lujuria. El porno está incluido en esto. Así que en nuestras propias palabras, la lascivia es un pecado de fornicación. Sabemos que no solamente las personas solteras pueden ser lascivia o estar envueltas en el porno o cosas semejantes, también lo pueden estar las personas casadas. Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer y la desea, ya cometió adulterio, ya cometió fornicación, ya pecó. En el libro de Lucas 16 nos dice así la Biblia: si alguien se separa de su pareja por cualquier cosa y se casa con otra pareja, adultera. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. En otras palabras, si usted se separa de su mujer por cualquier cosa que no sea lo que está estipulado en la Biblia, faltas indignas que den de qué hablar, fornicación, adulterio o idolatría. Tienen que haber algunos causales de divorcio, como los que estamos viendo: la fornicación, el adulterio, la lascivia y la idolatría. Si usted se separa por cualquier causa, peca y está en adulterio, como lo venían haciendo algunos fariseos de la época de Jesús. Pecan y cometen adulterio y fornicación. Podemos mirar cómo a Jesús le llevan una mujer adúltera, uno de estos movimientos fariseos, y le preguntan: mira, hemos sorprendido a esta mujer en adulterio, ¿tú qué dices? ¿La matamos? ¿Sí o no? Pero Jesús, siendo muy sabio, él mira la intención del corazón de estos personajes y empieza a escribir en tierra. ¿Qué escribía? Jesús conocía muy bien la ley porque él es un maestro de Torá, y Jesús sabía claramente lo que dice en Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con su marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal en medio de ti. Entonces podemos mirar, solamente llevan a la mujer, ¿y por qué no llevaron al hombre si la ley dice que ambos deben de morir? Querían tentar a Jesús para ver qué sentencia daba Jesús, y Jesús mejor se dedicó a escribir en tierra. Y él les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Vemos cómo Jesús desnuda el corazón de estos fariseos y toda esta gente que quería apedrear a esta mujer. Y él les dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos se fueron porque se sintieron culpables. Mas Jesús le dijo a la mujer: vete y no peques más, porque le faltó llevar al hombre que también era culpable de ese pecado. Si analizamos estos textos, la mujer en base a la ley debía morir. Entonces, ¿por qué Jesús no aplicó la condena de muerte? Porque la ley dice claramente así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal en medio de Israel. Ambos tenían que morir según el pasaje del Deuteronomio 22:22. Por eso Jesús no quiso ejecutar la sentencia de muerte para la mujer, porque dice la ley que ambos deben de morir. Los dos debían de morir. Pero a Jesús solamente le llevan a la mujer. Ellos querían acusarlo, como registra Juan 8:6. Querían acusarlo de violar la ley, como vemos en el verso 7. Pero Jesús, sabiendo la maldad de sus corazones, escribió en tierra. ¿Qué habrá escrito Jesús? Que salieron despavoridos los que querían apedrear a la mujer. Seguramente Jesús escribió los pecados de cada uno de ellos. Y él le dice a la mujer: vete y no peques más. Alguno podría pensar que Jesús o Yahshua no quiso aplicar la ley de Dios al no darle muerte a la mujer, porque dice la Torá que los dos debían de morir, el hombre y la mujer. Pero ante Jesús solamente llevaron a la mujer. ¿Y por qué no llevaron al hombre? Quizás por este motivo Jesús no sancionó la ley a la mujer, porque él miró que era un fraude, que solo querían aplicársela a ella. Los fariseos con esta actitud querían tentar a Jesús para hacerlo caer en cuanto a algún tema de la ley. Estos fariseos querían ponerle una trampa a Jesús con este caso de la mujer, pero Jesús salió más vivo. No se dejó tentar. Jesús no aplicó la ley en cuanto a la mujer, pero sí les recrimina a los fariseos en Marcos capítulo 7, que ellos violaban el mandamiento de Dios por su tradición. Estos fariseos tenían mandamientos humanos, mandamientos de hombres, y ellos violaban la palabra de Dios por la tradición. Por su tradición era más importante que los mandamientos de Dios. Por eso Jesús les dice: bien profetizó de vosotros Isaías, y les dice: hipócritas, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferréis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a la madre o al padre debe morir irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que digan al hombre o al padre o a la madre escorban. Esto quiere decir que le traigan, que lleven una ofrenda y todo quedó saneado. La ley decía claramente que los dos debían de morir. La ley de Moisés decía claramente que el hombre y la mujer debían de morir por acostarse, por adulterio. Acá en Marcos capítulo 7 vemos cómo ellos transgreden la ley, porque dice: Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y ellos cambiaron ese mandamiento, el concepto, por su tradición. Solamente decían: no, traigan una ofrenda y todo quedó saneado. Pero Jesús dijo claramente que el maldiga al padre o a la madre debe morir irremisiblemente. Pero ellos no aplicaron esta sentencia, esta ley. Está en la ley de Moisés, así como la ley del divorcio. Hay veces la aplicaban para su conveniencia. Por eso Jesús les dice: hipócrita. En este caso, los fariseos eran unos hipócritas que cambiaban la palabra de Dios por sus tradiciones de hombres. Dios dijo que si alguno maldecía a la madre o al padre, debían morir lapidados. Pero ellos torcieron este mandamiento por dinero y no aplicaron la sentencia de muerte. Pero en el caso de la mujer adúltera, sí aplicaron la sentencia de muerte, pero a medias, porque tenían que llevar también al tipo, tenían que llevar al hombre. Ellos solamente querían probar a Jesús para ver qué Jesús iba a decir. Estos rabinos siempre queriendo probar a Jesús para ver qué dice él como rabino y maestro de las doctrinas que se discutían en el tiempo de Jesús, en su tiempo. En ese tiempo habían dos escuelas rabínicas que se disputaban quién tenía la razón. Una escuela afirmaba que el hombre se podía divorciar por cualquier causa, y la otra escuela decía que no, que tenía que ser de acuerdo a cómo está en la Torá, de acuerdo a cómo está la ley.
Ahora vamos a estudiar lo que pensaba la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Dos escuelas que se disputaban quién tenía la razón en el tiempo de Jesús, y Jesús aparece en esta escena, y por eso algunos fariseos le preguntan, ¿es lícito? Como queriéndolo tentar para ver qué él dice, porque había una confrontación entre las dos escuelas. Una escuela decía que se podía divorciar por cualquier causa o por cualquier cosa, mientras que la otra escuela decía que no, que tenía que ser ajustado a lo que dicen las escrituras. Ese era el conflicto en el tiempo de Jesús, para ver cuál de las dos escuelas tenía la razón, Hillel o Shammai. No todos los fariseos en la época de Jesús creían de la misma forma, ya que dentro del fariseísmo encontramos dos escuelas principales: la escuela de Shammai, Beth Shammai, igual a casa de Shammai, establecida en el año 46 a.C., y la escuela de Hillel, Beth Hillel, igual a casa de Hillel, establecida en el año 32 a.C. Shammai era un hombre rabino, maestro impaciente y estricto en su interpretación de la Torá, mientras que Hillel era indulgente y compasivo en sus interpretaciones. Pablo perteneció a la escuela de Hillel, ya que Hillel era el abuelo de Gamaliel el anciano, el rabino del apóstol Pablo, como está escrito en el libro de Hechos en el capítulo 22, versículo 3. Aunque ambas escuelas llegaron a tener unas 300 diferencias en sus enseñanzas e interpretaciones, la amistad reinaba entre los discípulos de la escuela de Hillel y los de la escuela de Shammai. La escuela de Hillel. La escuela de Hillel decía que un hombre se podía divorciar de su mujer por cualquier causa. Ejemplos: si la mujer dejaba quemar la comida, divorcio. Si la sopa se le chorreaba, divorcio. Si la mujer no le agradaba en cualquier causa, divorcio. Esta escuela enseñaba que por cualquier causa se podía el hombre divorciar de su mujer, mas no así la escuela de Shammai. Esta escuela decía que la única manera para que se otorgue un divorcio es si viola la Torá, es si la mujer está en fornicación, en adulterio, o si le encuentran a la esposa cualquier falta indecente. Mientras que la escuela de Hillel era más liberal y se fue a los extremos. Este era el debate en el tiempo de Jesús, por eso estos fariseos querían saber de qué escuela era Jesús, si de la escuela de Hillel o de la escuela de Shammai. Pero le preguntan, ¿no es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta fue la pregunta de uno de estos movimientos religiosos de la época, mas Jesús apeló también a las escrituras. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Recordemos que cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice que las escrituras es la fuente de la salvación y que es útil para enseñar, para redarguir, instruir, corregir en justicia. ¿A cuáles escrituras se refería el apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo dice que las escrituras, ¿a cuáles escrituras se refiere el apóstol Pablo? La respuesta es la Torá o el Taná hebreo. O como suele decir la Iglesia Católica y sus hijas evangélicas, el Antiguo Testamento. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice las escrituras. Estas escrituras es la fuente de inspiración de los apóstoles, de Jesús. Todos citaban las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. En el libro de Mateo 22:29 nos dice lo siguiente en la Biblia latinoamericana. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados, porque no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Reina Valera de 1960 dice: entonces respondió Jesús, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. No podemos olvidar que el corazón de la Biblia es la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés. A estos 5 libros le llamaron los griegos la ley, los católicos le llamaron Pentateuco. Estos 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A estos libros se le conoce como la ley o el Pentateuco o la Torá. A las escrituras que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, esta escritura es la Torá, los Nevilín, los Ketubín, o sea, las instrucciones o la ley, que es la Torá, profetas, los escritos, que son los salmos y de ahí para allá.
Estos 5 libros son conocidos en las congregaciones evangélicas y católicas como Pentateuco, o cuando Jesús habla, las Escrituras. El Nuevo Testamento es una compilación hecha por la Iglesia Católica después del año 325 DC. Capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El apóstol Pablo toma una analogía del matrimonio. Claramente dice que si una mujer se une con otro hombre sin que su esposo esté muerto, ella adultera. Por eso es bueno conocer la ley del matrimonio, que está en el Antiguo Testamento, en la Torá, para poder entender más la carta a los romanos. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo: hablo con los que conocen la Torá, hablo con los que conocen la ley. Vamos a analizar más esta carta a los romanos. Empecemos. Comencemos con Romanos 7, donde leemos que la mujer está sujeta al esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, ella puede casarse con otro. Cuando uno de los cónyuges muere, se puede iniciar un nuevo matrimonio. Esto es importante, pues creemos que esta disposición incluye más que la muerte física. Ya hemos hablado del hecho de que en la Biblia la muerte espiritual es tan verdadera como la muerte física. Recuerde que la Biblia dice que Adán y Eva murieron el día que comieron del fruto prohibido, ya que fueron lanzados fuera del huerto y la comunión con el Todopoderoso se interrumpió. Ellos quedaron espiritualmente muertos. Permítanme mostrarles cómo es que se aplica esta sanción al matrimonio. La Biblia enseña que la muerte rompe el pacto matrimonial. Veamos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Este principio nos ayuda a entender el asunto del divorcio, ya que, hablando en términos bíblicos, el divorcio siempre gira alrededor de una pregunta. ¿La persona de la que usted piensa divorciarse está viva o está muerta? Todo se reduce a esto. Si su cónyuge todavía vive, es claro que usted sigue casado. Si ha muerto, usted está en libertad de casarse con otra persona. Es probable que piense que acabo de afirmar algo que en sí es demasiado obvio. Está claro que si uno de los cónyuges muere, el matrimonio ha terminado y el que sobrevive está en libertad de casarse de nuevo. Vamos a demostrarle que este principio se aplica tanto en el terreno espiritual como en el terreno físico. Gracias a las Escrituras sabemos que la muerte espiritual es tan verdadera como la física. Por consiguiente, así como cuando un esposo o una esposa muere, su cónyuge es librado del yugo matrimonial, así también el compañero o compañera de una persona que muere espiritualmente puede quedar libre de su yugo. Entonces, como dijimos antes, la muerte es la única causa legítima de divorcio. Más adelante hablaremos de qué es lo que constituye la muerte espiritual y qué es lo que puede dar muerte a un matrimonio. Pero como hemos dicho antes, en la Biblia hay más de un significado de la muerte. En el caso de muerte física es obvio que el matrimonio ha terminado y que el cónyuge que sobrevive está en libertad de volverse a casar. Todos estamos de acuerdo en eso. No obstante, la muerte espiritual también puede destruir un matrimonio. Por lo tanto, surgen las preguntas. ¿Qué es lo que constituye la muerte espiritual y cómo es que la muerte espiritual produce la muerte de un matrimonio? Este principio se aplica al argumento de Pablo en Romanos 7, por 3 razones. La primera, al final de Romanos capítulo 6, encontramos la declaración que la paga del pecado es muerte. El pecado trae consigo la muerte espiritual, así como la muerte física. La segunda, la referencia que hace Pablo a la ley en Romanos 7, tiene que ver con el pacto antiguo,
por el que si un hombre muere, queda muerto en cuanto a relación del pacto. Y la tercera, Pablo dice específicamente en el versículo 4 que la muerte espiritual en un pacto permite que una persona vuelva a casarse bajo otro pacto. La referencia que Pablo hace a la muerte incluye con toda claridad tanto la muerte física como la muerte espiritual. De manera que cuando una persona quebranta un pacto con el Eterno y queda excluida de la comunión con Él, la Biblia dice que esa persona está muerta. Ahora veamos 1 Corintios 5, el caso del hombre que tenía relaciones íntimas con su madrastra. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ambos estaban viviendo arbitrariamente en pecado y la congregación no hacía absolutamente nada al respecto. En el versículo 5, Pablo dijo que el hombre fuera entregado al Satán para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu fuera salvo en el día del Mesías. Este hombre fue expulsado de la congregación y transferido al dominio de la muerte, al dominio de Satán. Desde el punto de vista divino, estaba muerto hasta que se arrepintiera. Una vez más observamos la medida que se tomó sin dilación ante la inmoralidad. Pero según el versículo 11, un creyente también se puede separar de la comunión de la congregación por una serie de motivos distintos, inclusive por ser maldiciente, ladrón, avaro o borracho. Veamos. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Esta persona se debería considerar como muerta espiritualmente, a menos que se arrepienta. Por eso dice el Mesías en Mateo 18:17, que si un creyente no escucha a la congregación, se le debe tratar como gentil y publicano, en otras palabras, como un pecador empedernido. Lo que Pablo escribe es palabra del Eterno, palabra de autoridad. Veamos entonces los versículos 3 y 5 en lo que se considera el asunto de intimidad marital. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La intimidad sexual de manera regular es lo ideal para una pareja casada. La única excepción es en situaciones muy especiales, cuando los cónyuges se ponen de acuerdo para abstenerse de la relación sexual a fin de entregarse a la oración intensa. Pero Pablo dice que esta abstinencia debe ser por tiempo limitado. Ahora bien, cualquier persona casada sabe que no se puede tener intimidad en forma habitual si los dos cónyuges no se llevan bien, si se irritan el uno al otro. Pero la incompatibilidad no es causal de divorcio. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Si hay diferencias irreconciliables en un matrimonio y se produce una separación, cada cónyuge no se debe volver a casar. ¿Por qué? Porque todavía están casados el uno con el otro. No obstante, notemos que la meta es reconciliarse uno con otro.
no permitir que la separación sea permanente por medio de un divorcio que tenga por objeto liberar a una persona para que se case con otra. Notemos también que en el ejemplo de Pablo, el compañero de la mujer que se separa sigue siendo su esposo. Si un cónyuge se divorcia por diferencias irreconciliables, la única manera para que el Todopoderoso no diga que esa persona es adúltera o un adúltero es si ella o él se queda sin casar. El Eterno todavía reconoce el pacto original. Las diferencias irreconciliables pueden conducir a la separación, pero en ese caso, las únicas alternativas que el Eterno presenta son quedarse sin casar o reconciliarse. En caso de abandono, Pablo presenta otra opción. Una vez más, Pablo comienza con el ejemplo de los casos cuando uno de los cónyuges no es creyente. Si esa persona consiente en seguir casado, que siga viviendo con su pareja, ya que entonces el cónyuge, que si es creyente, se convierte en evangelista. Veamos. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Usted se encuentra en esta situación, su tarea es ganar a su cónyuge para el Mesías. Hay multitud de ilustraciones de mujeres piadosas que con el tiempo han ganado a sus esposos para el Mesías. Si el cónyuge que no es creyente se separa, el creyente no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Lo que interpreto es que quiere decir que el creyente es libre. El abandono puede tomar distintas formas. Puede ser abandonar el hogar físicamente o que uno de los cónyuges se niegue a desempeñar su papel en la relación íntima. Por otra parte, la Biblia dice que el creyente no tiene que tomar medidas extremas para mantenerse unido en matrimonio. Tenemos entonces dos causas legítimas para el divorcio: la inmoralidad y el abandono por un cónyuge que no es creyente. Esto resuelve algunos de los problemas, pero no todos. ¿Qué decimos del creyente que abandona su responsabilidad para su familia, aunque no haga sus maletas y se vaya? Quizás esté usando drogas o tenga el hábito del juego y la esposa no tiene dinero para comprar leche para los niños porque él se ha gastado el dinero en el juego, o se niega a trabajar para sostener a su familia, o maltrata a su esposa y a sus hijos. ¿Qué causal válida de divorcio presenta Shaul, el apóstol Shaul, el enviado Shaul, el Shaliach, como dice en griego, el apóstol Paulos? 1 Corintios 7:10 y en adelante. Pero a los que se han casado les mando, no yo, dice Pablo, sino el maestro, el Mesías, que la esposa no se separe de su esposo. Casi siempre el problema aquí es que uno es creyente y el otro no. Pero si ella se separa, que se quede sin casar o que se reconcilie con su esposo. Eso si se separan por causas que no son justas. Y que el esposo no abandone a su esposa. Verso 12. A los demás les digo yo, no el maestro, que si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Esto, yo tengo que detenerme aquí, porque muchas veces me han hecho esa pregunta, casi siempre mujeres, hermanas en la fe. Mi esposo no es creyente, no se ajusta a las palabras del Creador, no me sigue en mi fe. ¿Qué debo hacer? Mi respuesta es siempre la misma: no debe hacer nada, excepto tratar de complacerlo lo más que pueda, darle un buen ejemplo, un buen testimonio como esposa, y orar por él y hablarle un poquito, tampoco mucha cantaleta y mucho estudio y mucha cosa que lo presione, ¿ah? Que él se sienta como presionado. No, eso es malo también, eso es negativo. No, déjelo quieto.
si es el caso del esposo, ¿verdad? Pues orar por él, etcétera, etcétera, hay muchas cosas que pueden hacer, menos forzarlo o presionarlo para que acepte sus creencias de usted. Y si alguna esposa, verso 13, y si alguna esposa tiene un esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, lo mismo pero al revés, no lo abandone, porque el esposo no creyente se santifica mediante la esposa y la esposa no creyente mediante el creyente. De otra manera sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, que se separe. Fíjense la conclusión. Si él quiere irse, en otras palabras, que se vaya, el no creyente. En tal caso, el hermano o la hermana no queda ligado al otro. Subrayo eso porque esa es la clave de todo el asunto en esta parte del tiempo. ¿Ok? Su esposo no es creyente, usted es creyente, vamos a suponer que entró a la asamblea de Yahweh, yahwista, está observando la Torá y para aquí para allá, él no le gusta nada de eso, no acepta. Mientras él esté dispuesto a vivir con usted y portarse bien, entonces usted no tiene derecho a dejarlo. ¿Okay? Así que por religión no debería haber ningún divorcio. No debería, a veces los hay, pero no, está mal. Y viceversa, ¿verdad? En el caso del contrario, pues lo mismo. Ahora dice, en tal caso el hermano o la hermana, o sea que aplica a los dos, no queda ligado al otro. Eso es una aceptación del divorcio, hermanos. Esto es lo que no han entendido algunos maestros de la cristiandad que problematizan a la gente, a los miembros, con ese asunto de que el divorcio, el matrimonio es para siempre, tú no puedes divorciarte, y si te divorcias, pues y te casas con otro, cometes adulterio, porque ese divorcio no vale. Eso no es así, hermanos. Aquí implica que sí vale, porque dice el hermano o la hermana no queda ligado al otro. Eso quiere decir que queda libre. Eso quiere decir que el divorcio es válido. Pues Elohim los ha llamado a vivir en paz. Porque quién sabe si tu esposa puedes salvar a tu esposo, o quién sabe si tu esposo puede salvar a su esposa, a tu esposa. O sea que la aceptación divina a través de Shaul es a que si tienen esas diferencias de opinión, de religión o como se llame, que no son compatibles en cuanto a eso, a la fe, eso no es causal para divorciarse. Lo que tienen que aprender a ser tolerantes, lo que tienen que aprender a ser comprensivos, tolerantes, y hacer lo mejor que pueda para dar un buen ejemplo al otro. ¿Okay? Y esas palabras son una bomba positiva, importantísima, todo eso que leímos ahora de Shaul. Ahora, hay otra causal, y es la muerte. Romanos 7:1. Hermanos, ustedes que conocen la Torá, ¿no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive? Por ejemplo, la mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se la declara adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal. Y si se une con otro esposo, no es adúltera. Si su esposo muere, subrayé esa frase. ¿Por qué? Porque una causal de divorcio pudiera ser la muerte espiritual. Eso lo he visto yo también, lo he escuchado de ministros cristianos, incluso lo ponen de esa manera, aunque otros no están de acuerdo con ellos. El hombre ha muerto espiritualmente, es un individuo que espiritualmente está muerto, entonces ella tiene derecho a divorciarse. Si él está en muerte espiritual, ahora usted tiene que definir claramente qué cosa es muerte espiritual. No es así porque usted se le antoje. Eso ahí es donde a veces necesita consulta y consejo, ¿verdad?, de los más adiestrados en la Torá para que determinen qué cosa es muerte espiritual. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja,
El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el espíritu. Deuteronomios capítulo 24 nos dice, así en la Reina Valera de 1960, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá irse a casar con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. De acuerdo con la tradición judía, el divorcio es considerado como un último y trágico recurso al que debe recurrirse solamente después de haber agotado todas las demás posibilidades para restablecer la armonía matrimonial y para encender nuevamente la llama del amor y el afecto que alguna vez existiera en la pareja. Pero cuando se pierden todas las esperanzas y prevalece la amargura, las disputas continuas y la disensión, es mejor que la pareja se separe. En esa circunstancia, la Torá, el Pentateuco, permite que los lazos del matrimonio se disuelvan por medio del divorcio, porque la ley del divorcio se otorga en nombre de la paz y a aquellas personas que se divorcian cuando deben, traen bien para sí y no mal. Un matrimonio consagrado por la ley judía, según la ley de Moisés y la de Israel, no puede disolverse salvo de acuerdo con la ley de Moisés e Israel. El procedimiento basado en preceptos bíblicos está estrictamente gobernado por la halajá. El divorcio era una costumbre establecida en la antigua Judea. Como otras culturas del cercano oriente, los judíos podían divorciarse y expulsar a su mujer del hogar. Al igual que otros códigos legales de la época, la Biblia no detallaba los procedimientos de divorcio, sino que determinaban brevemente dentro del contexto de la ley que se restringían los derechos del hombre para volverse a casar con la misma esposa. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y la despide de su casa, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, según el libro de Deuteronomio en el capítulo 24, del versículo 1 al 4. La mujer no podía iniciar un proceso de divorcio, puesto que esta acción era derecho exclusivo del hombre, quien tenía que entregar a su esposa un acta de divorcio. Posteriormente, en la literatura talmúdica, los estudiosos judíos protegieron a la mujer mediante la institución del ketubá, o contrato matrimonial, a través del cual el hombre se veía obligado a pagar a su esposa una suma específica en el caso de que se divorciaran. Según un procedimiento, aunque la Torá permite el divorcio y estipula que pueda realizarse cuando la causa es la simple incompatibilidad entre los cónyuges, nunca debe ser llevado a cabo en forma arbitraria o apresurada. Para la ley judía, el divorcio es un acto exclusivo entre las partes del matrimonio.
a diferencia de otros sistemas legales en los que la separación se deriva de un acuerdo en la corte. El proceso de divorcio debe ser controlado por un Beit Din, o tribunal rabínico compuesto por 3 rabinos competentes en las leyes de matrimonio o divorcio. Esta es la importancia que se le concede al divorcio, que la presencia de un rabino es requisito fundamental para llevarlo a cabo, a diferencia de la ceremonia de matrimonio en la que la presencia de un rabino es conveniente mas no indispensable. El personal requerido se completa con la presencia de un sofer, o escriba, y 2 testigos que no estén relacionados entre sí, ni tampoco con el marido o con la esposa. Existen varios tipos de divorcio. Por consentimiento mutuo. La ley judía presenta una marcada diferencia con muchos otros sistemas legales en que el simple consentimiento de las partes es condición suficiente para la disolución de un matrimonio. El divorcio debe ser otorgado y recibido en libre voluntad y no por temor, y si una de las partes se retracta y muestra un deseo de lograr armonía, la otra parte deberá continuar con sus obligaciones. Sin consentimiento. Cuando no hay acuerdo entre los cónyuges, la corte rabínica tiene que decidir si hay o no bases para obligar al marido a otorgar el divorcio a la mujer y la mujer a recibirlo. Motivos de divorcio. La mujer puede exigir el divorcio por diversas razones. Cuando el hombre tenga un defecto físico, una enfermedad peligrosa y contagiosa, o que sea impotente o estéril. Cuando el hombre no tenga una conducta adecuada con la mujer, por ejemplo, comete adulterio o se niega a mantenerla, la golpea o la insulta, le niega injustificadamente sus derechos conyugales o la obliga a transgredir la ley judía. Las condiciones en las que el hombre puede solicitar el divorcio son similares a las de la mujer, defectos físicos en los que se incluye la epilepsia o esterilidad. Esta última se comprueba cuando durante 10 años la mujer no ha podido concebir. Conducta inmoral de la mujer que lleve a la interrupción de una vida familiar normal, o lo que lleve a transgredir la ley judía. En la vida actual, son muchos los matrimonios los que acaban en divorcios por diversos motivos. Con el divorcio, las personas viven una etapa dolorosa, pudiendo afectar tanto a la pareja como a los hijos. Además, la persona vive un duelo por los sueños y expectativas que no se cumplieron, y en muchas ocasiones se complica por no llegar a acuerdos en la custodia de los hijos, por bienes materiales, etc. ¿Cómo puede ser la vida después del divorcio? Consejos para superar el divorcio. El divorcio es producto de una decisión que toma la pareja de forma necesaria porque no pueden estar felices. Así que cuando el dolor haya pasado, recuperarás las riendas de tu vida y te encontrarás feliz. Reconocer la separación o divorcio. Es necesario aceptar que la relación sentimental ha finalizado y que es normal tener emociones negativas, ya que forma parte del duelo. Es importante dejar atrás lo vivido en el matrimonio y reconocer que estás pasando por un periodo de duelo. Hay que ser honesto con lo que se siente y comprender que es una etapa que pasará y que volveremos a mirar hacia el futuro con optimismo y recuperarás la normalidad. No obsesionarse con encontrar nueva pareja. Son muchas las personas las que buscan otra pareja inmediatamente porque no quieren sentirse solos y piensan que van a estar más felices. Sin embargo, cuando una pareja se separa, es recomendable dejar un tiempo para asimilarlo y afrontar el duelo. De esta forma, poco a poco, se recuperará el bienestar emocional y de nuevo la felicidad. No aislarse. En un proceso de divorcio, sentirse mal o tener ganas de llorar es normal y es importante no reprimirlos y aceptarlos. Estar rodeado de familiares o amigos cercanos pueden ayudar a superar esta etapa difícil. Cambio como crecimiento. Esta situación y estos cambios pueden servir para creer, para plantear nuevas metas y mejorar objetivos. Centrarse en uno mismo, en lo que quieres y cómo conseguirlo. Realizar actividades que te gusten y te hagan sentir bien. Plantéate hábitos, acciones con actitud positiva. Hacer deporte, salir con amigos, comer saludable, realizar actividades que sean placenteras, reduzcan el malestar y te hagan más feliz. Si tienes hijos, explicarles conjuntamente la decisión de separarse como mejor opción, animándolos a que se expresen emocionalmente para que puedan afrontar la situación de una forma adaptiva y a la larga conseguir mayor estabilidad emocional en ellos.
terapia psicológica. En caso de disputas legales, niños en común u otras situaciones, se recomienda la ayuda de un profesional. Además, tras el divorcio, hay personas que se sienten humilladas, maltratadas psicológicamente, provocándoles ansiedad, sintomatologías depresivas e incluso falta de control de impulsos.